Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá. Para quienes no habían venido, bueno, pues este es un seminario de investigación quincenal. Es el seminario de Ciencias Cognitivas y Filosofía de la Psiquiatría. Y les voy a poner en un momento la página en el chat acá, por si quieren ver lo que hacemos y si alguien quiere unirse, pues eh, será muy bienvenida. Em, no hay que, no importa de qué disciplina vengan, de qué nivel estén. O sea, la verdad es que cualquier persona interesada en estos temas es bienvenida. Y bueno, pues como parte de nuestro trabajo en el seminario, pues decidimos hacer una discusión de algunos textos que consideramos importantes para una investigación que estamos realizando. Algunos de ellos los sugirió Walterio Piccinini, que también trabaja estos temas. Y entonces, pues la idea era juntar todo este trabajo en una semana y llevarnos una buena idea de estos temas, ¿no? Para poder incorporarlos en lo que cada quien está investigando. Eh, entonces, pues muchas gracias y le voy a pasar la palabra a Anabel, que va a moderar esta primera sesión. Muchas gracias, Alejandro. Pues, antes que nada, bienvenidas y bienvenidos todos a este taller de discusión sobre filosofía de la neurociencia, que justamente es parte de las actividades de este seminario permanente de ciencias cognitivas y psiquiatría y filosofía de la psiquiatría. Bueno, brevemente les hago una reseña muy simple del seminario. Tiene más de 10 años, que fue fundado por la doctora Claudia Lorena García Aguilar, junto con sus alumnos de doctorado. En un inicio, este seminario fue de manera presencial en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Posteriormente pasa a una modalidad virtual, y como nos lo comentaba el doctor Alejandro, es actualmente un seminario quincenal en donde pues se discuten diversos temas de ciencias cognitivas y también filosofía de la psiquiatría. Actualmente este seminario está coordinado por la maestra Mariana Salcedo, por la doctora Mariana Salcedo y por el doctor Alejandro Vázquez del Mercado. Bueno, dentro de sus líneas de investigación que actualmente se discuten es la integración y el pluralismo interteórico, así como la metafísica de la cognición, filosofía de la psiquiatría, arquitectura de los modelos cognitivos, y entre otras áreas de interés está la cognición animal, razonamiento causal, psicología del desarrollo, contenido mental, memoria, heredabilidad e innatismo. Y bien, este taller, pues, de esta semana, que estará constando de 3 días, con trabajos, discusión de artículos, pues se tiene el propósito de abrir un espacio de discusión colectiva en alguno de estos, en torno a estos temas, a partir de la lectura compartida de estos textos. Y bueno, la idea es que se dé un espacio de presentación del texto y seguida de una discusión en donde le solicitamos la participación activa de todas y todos los asistentes. Agradecemos profundamente la presencia nuestros ponentes el día de hoy, que llevarán a cabo los textos, así como de la presencia de todos nuestros participantes. Esperamos que estos encuentros sean una oportunidad de enriquecer nuestras perspectivas, fortalecer vínculos académicos e impulsar nuestras líneas de investigación colectiva. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Daremos inicio con la lectura del artículo de Carl Gillette, A Mechanism Manifesto for the Philosophy of Mind, encargado o a manos de la autora Claudia Lorena García. Brevemente dedico unas palabras sobre su semblanza. Es licenciada en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo grado de maestría en 1983 y su doctorado en filosofía en 1989 en la University of Southern California. Actualmente trabaja en las áreas de epistemología naturalizada y ciencias cognitivas, en la interfase de la filosofía de la biología y de la psicología. En particular, le interesan los temas que surgen en la interfaz de la ciencia cognitiva evolutiva, biología evolutiva misma, las ciencias neurocognitivas, la estructura y organización de las ciencias especiales desde un punto de vista filosófico,
Inicialmente en su carrera se interesó en la historia de la filosofía de los siglos XVII y XVIII. Ha tenido estancias de investigación en 2000 a 2001. Es la Visiting Scholar en la University of California at San Diego, localizada en La Joya, California, Estados Unidos, para llevar a cabo una investigación durante el año sabático en el área de filosofía y ciencias cognitivas. Así como en el verano de 1990 realizó el Visiting Professor de de la University of Wisconsin at Madison. Tiene pues distintas becas y distinciones, pero bueno, para no robarnos mucho tiempo, eh, le cedo la palabra, doctora. Adelante. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar básicamente, la idea del artículo del artículo de Gillette es de alguna manera comparar ciertas tesis que se sostuvieron con respecto a un funcionalismo de las propiedades psicológicas pues, en los años 80 y 90 aproximadamente, 70, desde Fodor hasta, ¿qué te diré? Hace como 20 años después, ¿no? Es un funcionalismo, pues, anterior, digámoslo así, un funcionalismo psicológico el funcionalismo más reciente, los funcionalismos más recientes que han surgido a partir por ejemplo, los trabajos de Gillette, también de Aizawa, también Craver y muchos otros que ahora se están discutiendo, que son funcionalismos o por lo menos funcionalismos, mecanicismos. Ahora ya no es muy claro exactamente cuál es la diferencia entre estas dos cosas. Las dos comparten muchas tesis en común. Y entonces hacer una comparación entre estos dos y ver eh, cuál es, qué tesis am, del funcionalismo antiguo, por así decirlo, eh, llevaron a digamos, un rechazo del funcionalismo, de ese funcionalismo antiguo, ¿no? Y lo que está diciendo Gillette es que si te deshaces de ciertas tesis que sostenían, por ejemplo, Fodor y otros, entonces puedes seguir siendo funcionalista más contemporáneo, ¿no? Y bueno, la idea un poco de Gillette es decirnos cuáles son estas tesis que deberíamos tirar a la basura, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, básicamente entonces, vamos a empezar entonces yo con un poquito una introducción a lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? En los tiempos de los 80 más aproximadamente del siglo pasado, y que inició con muchas discusiones entre Fodor, Bloch y otros filósofos de esa época, y bueno, sí, que siguen siendo de hecho activos, ¿no? Y la idea un poco es que ellos heredan de la filosofía analítica o analíticoide, ¿no? Heredan un poco la idea de que hablar de propiedades mentales y de estados mentales y de procesos mentales es hasta cierto punto ontológicamente sospechoso y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una psicología que mencione lo menos posible este tipo de términos mentales o psicológicos, desde dolor, creencias, deseos, etcétera. Para poder hacer eso, Shoemaker, I think it's the one, or Shoemaker, eh, uh, bueno, a lo mejor me equivoco, no importa. Ahí luego lo checamos, ¿no? Uno de los filósofos que está en esa discusión se le ocurre usar un procedimiento, digamos, filosófico
que permite que una teoría psicológica pueda ser reformulada de alguna manera sin usar términos mentales. Y eso es a lo que llama Gillette Ramsification, ¿ok? ¿Por qué? Porque la idea original es de Ramsey, ¿no? Entonces, pero Shoemaker la usa para tratar de hacer una psicología que no use términos mentales como creencias, deseos, dolores, placeres, en fin, todo este tipo de terminología de la folk psychology o incluso de una psicología científica. Y entonces, este es lo que se va a llamar, el procedimiento se llama Rancification, ¿ok? Entonces vamos a empezar por ahí, por la Rancification of Psychology, ¿ok? Voy a compartir aquí. Esto ya lo tienen ustedes aquí en su pantalla, perdón. Está escrito a mano, ¿eh? Es que, bueno, no importa. Está Sí, escrito a ya se puede ver. Ok, yo lo voy a leer poco a poco porque mi letra a lo mejor no la entienden muy bien, ¿no? Em, pues, soy de la escuela viejita que es mejor escribir que usar computadoras, ¿no? Bueno, entonces, las explicaciones en las ciencias cognitivas, bueno, la noción central es la de que hay explicaciones funcionales. Y por explicaciones funcionales se refieren a las explicaciones en la psicología o en cualquier otra ciencia especial que hace mención de el rol o el papel funcional que tiene un determinado término en una teoría, las expresiones funcionales. Entonces, la idea es que la función o el papel que una propiedad mental juega puede ser caracterizado de una manera topic neutral, o sea, que no haga referencia, ¿no? Que excluya cualquier uso explícito de predicados mentales, usando lo que vamos a ver más adelante, un estilo Ramsey style, una caracterización estilo Ramsey de tal papel, ¿ok? Vamos a ver qué quiere decir esto de Ramsey Style Characterization más adelante, pero por lo pronto veamos lo siguiente. Hay por lo menos dos ramas del funcionalismo psicológico en la filosofía y ambas aceptaban lo que Gillette llama digamos, la visión estándar, ¿ok? La visión estándar, standard picture. La visión estándar sostiene, por un lado, que una propiedad funcional, y propiedad funcional puede ser cualquier cosa como decir, esto es una creencia, o fulano tiene la creencia de que tal y tal, en fin, o sea, esa es una propiedad funcional, se individúa por los rasgos o el papel que resulta de la ramificación de una teoría que refiere a esa propiedad funcional. Entonces, esa es lo que sería una propiedad funcional para estos autores. Primero tienes tu teoría funcional, tu teoría psicológica, y lo que haces es la ramificas a esa teoría y las propiedades que resultan de esa ramificación van a ser lo que llaman ellos una propiedad funcional. Y la segunda tesis que sostienen, la tesis estándar, es de que una propiedad funcional es una propiedad de segundo orden, es decir, es la propiedad de tener una propiedad, a realizer property, una propiedad implementacional, por así decirlo, que juega el papel que se describe aquí en esta propiedad funcional. Entonces, la propiedad funcional en uno es una propiedad, digámoslo así, muy general, una propiedad muy general, y la propiedad, entonces, eh, es una propiedad de segundo orden que dice que ciertas cosas se relacionan con otras cosas de maneras complejas, ¿ok?
sin ser específicos respecto a cuáles son esas relaciones, ¿ok? Y entonces, esa propiedad de segundo orden, que es muy general, muy genérica, a su vez, ¿verdad? Se realiza o se implementa por una propiedad de primer orden, ¿no? Que juega el papel que se describe en la propiedad funcional que se obtuvo en unos obtuvimos una propiedad muy general, muy genérica, ¿no? Entonces, por favor, si cualquier cosa que no se entienda, me avisan, ¿no? Y porque esto es un tanto complicado lo que hicieron estos señores, ¿no? Entonces, es complicadón. Y entonces tenemos una propiedad de primer orden, es la propiedad esta, la propiedad la de realizer property que juega de hecho un rol que se describe acá y esta es la propiedad de segundo orden. La que está en uno es la de segundo orden y la que está en dos es una propiedad de primer orden. Ahora, propiedades se dicen que son de primer orden cuando se aplican a objetos, por ejemplo, cuando dices, la mesa es grande. Ser grande es una propiedad de primer orden, pero si tú dices la propiedad que tienen la propiedad la propiedad de ser la propiedad, o sea, una propiedad de ser la propiedad de tener X, ¿no? Por ejemplo, de tener cuatro patas, estás refiriendo a esa propiedad de segundo orden, está refiriendo o se aplica a propiedades de primer orden. Esto es lógica, básicamente, ¿no? Las propiedades de segundo orden son propiedades de propiedades, ¿ok? ¿Got it? Entonces, ¿sí? Hasta ahora, bien, todos. Yo tengo una pregunta, perdón. Cuando dice que son propiedades que se describen de manera muy general, ah, entonces esa propiedad, por ejemplo, de tener cuatro patas, se podría aplicar no solo a una mesa, sino a otras cosas. O, Primer orden. claro, vinculadas con otras, entonces ya se restringe esa propiedad, digamos, se va constriñendo. Se va haciendo más genérica, más, porque es una propiedad que se aplica a la propiedad que tienen, a las propiedades, por ejemplo, de tener cuatro patas, ¿no? Pero es que, por ejemplo, la propiedad de tener cuatro patas se aplica a una mesa o a un perro o a un caballo o a cualquier cuadrúpedo. Pero, claro, en ese sentido es muy genérico, pero si se va constriñendo con otras propiedades, entonces ya sabemos que solo se habla de la mesa o solo se habla del perro. No, O, no, una propiedad, fíjate bien, las propiedades son objetos abstractos, ujú, son objetos abstractos que se instancian en objetos más concretos. ujú, Entonces, un objeto concreto es una mesa. La propiedad de tener cuatro patas es un objeto más abstracto, porque lo tienen las mesas, pero no son objetos concretos, por así decirlo. Ahora, la propiedad de ser una propiedad por ejemplo, una propiedad de cosas de madera, la propiedad de ser una propiedad de cosas de madera es una propiedad de segundo orden porque es una propiedad que se aplica solo a las propiedades, o se aplica a las propiedades que se aplican a su vez a objetos de madera. ¿Ok? Esto es lógica de segundo orden, ¿ok? Entonces, digamos que son propiedades de segundo orden en ese sentido, ¿no? En el sentido de que desde el punto de vista lógico, no hay ningún problema en hablar de propiedades de segundo orden o de tercer orden o de cuarto orden, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, la lógica es como un matemáticas, digamos, ¿no? Entonces, puedes inventar bueno, entre comillas, inventar entidades abstractas, ¿no? ujú. Entonces, ahora bien, porque ahora vamos a ver, luego vamos a ver por qué quieren estas propiedades de segundo orden, ¿ok? Las dos, the two strands, las dos corrientes de funcionalismo psicológico
que se aceptaban en ese momento eran, por un lado, lo que se llamaba el funcionalismo de realizadores, ¿ok? Este funcionalismo sostenía que las propiedades funcionales son idénticas a las propiedades de nivel inferior y que implementan a las otras propiedades y que juegan el papel causal de las propiedades de segundo orden. Entonces son idénticas. En realidad, la propiedad de segundo orden y las de primer orden son idénticas. Lo cual es, desde un punto de vista, digamos, lógico, suena muy raro, que las de segundo orden y las de primer orden sean, sean idénticas. ¿Ok? Suena muy raro, ¿por qué? Porque es como decir que 5 es igual a 4 cuando que 5 está más arriba de 4. ¿Ves? O sea, por eso suena raro. Realizer functionalism suena raro. Pero bueno, luego explico por qué realizer functionalism, a fin de cuentas, es quizás el funcionalismo más plausible, ¿no? También está el funcionalismo de role, el funcionalismo de papel causal, por así decirlo, donde las propiedades funcionales son propiedades de segundo orden cuyo papel, cuya función puede ser llevada a cabo por diferentes propiedades que implementan, ¿no? Que implementan a las propiedades de segundo orden, pero que no son idénticas a esas propiedades de segundo orden. Entonces, en el role functionalism tienes propiedades de segundo orden y propiedades de primer orden y no son idénticas, ¿ok? Mientras que en el de arriba, en el realizer functionalism, tienes propiedades de segundo orden y de primer orden, pero son idénticas, ¿ok? Son es la misma en un sentido, ¿no? Muy raro, la verdad, pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que el papel, digamos, la meta que tiene Gillette en ese artículo? Es decir, que the standard picture, la visión estándar, excluye un funcionalismo de continuidad. ¿Qué quiere decir el funcionalismo de continuidad? Excluye la idea de que la psicología es continua con otras ciencias especiales como la biología. La idea de, por ejemplo, entonces, uno que no sostenga un funcionalismo de continuidad, sostendría que la psicología es otra cosa totalmente, es otro bicho muy distinto a la biología. No es una ciencia como la biología, nada que ver con la biología, no hay continuidad entre la psicología y la biología, ¿vale? ¿Sí? Esa es un poco la idea. Mientras que los que sostienen un funcionalismo de continuidad, como yo o como Gillette, ¿no? Gillette veremos que sostiene un funcionalismo de continuidad, diría que eso no es cierto. O sea, que sí hay continuidad hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No hay reducción. Continuidad no es reducción, ¿ok? Muy importante. Bueno, vayamos entonces a ver The Standard Picture. Dijimos, The Standard Picture, perdón, la visión estándar sostiene dos cosas. Aquí dijimos que una propiedad funcional se individúa por los rasgos que resultan de una ramificación de una teoría que refiere a esa propiedad funcional, donde generalmente functional property se refiere a propiedades mentales, ¿no? O psicológicas. Y entonces sostiene la ramificación y sostiene que son propiedades de segundo orden, ¿vale? Esas son las dos tesis de la visión estándar. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto de la ramificación, ¿no? Quien la usa es David Lewis, es el filósofo de David Lewis. ¿Y qué dice esto? Que una teoría psicológica puede ser reformulada de manera que no hace referencia o uso explícito a predicados mentales o propiedades mentales. ¿Cómo lo haces? Bueno, toma cualquier teoría psicológica que es acerca de, por ejemplo, un estado mental como el dolor, ¿no?
Entonces, esta teoría te dice, el dolor, por ejemplo, causa que la gente grite, que se mueva de maneras raras, que esto y lo otro, nada. Esa es una teoría psicológica sobre el dolor, donde nos habla de todas, digamos, las propiedades del dolor, puede ser incluso, entonces, propiedades psicológicas del dolor, ¿ok? Todavía no estamos aquí en neurociencia, estamos en las propiedades psicológicas del dolor. Podemos entonces definir al dolor reemplazando todos los términos mentales que describen o están relacionados al uso de la palabra dolor en nuestra teoría del dolor, ¿no? Incluyendo inputs, outputs, por ciertas variables, llamémoslas F1, Fn, estas variables son variables de predicados, ¿ok? De predicados mentales, donde diríamos que F17 es la variable que corresponde a dolor, ¿no? Entonces, agarramos los términos, por ejemplo, brincar cuando te pinchan, ¿no? Y entonces, esa la vamos a llamar F1. En vez de brincar porque te pinchan, ponemos una variable, una X. Aquí él las pone F1, Fn, pero en realidad son variables. Como son variables, no dicen nada. Sí, diríamos X1 o F1 es esa, vamos a reemplazarla por el predicado brincar cuando te pinchan, ¿no? Gritar cuando sientes dolor es F2 y así, ¿no? Entonces ya, lo que tú tienes es una teoría que no tiene ningún término ni ningún predicado mental y solo tiene variables, tiene referencia a los inputs, eso sí, y outputs. O sea, por ejemplo, los outputs se refiere a cosas en el mundo, ¿no? Se refiere a cosas en el mundo, cosas visibles, cosas que se pueden ver, por ejemplo, conductas que puedan ser observables, ¿no? Entonces, los inputs y outputs son observables. El resto de los predicadores, por ejemplo, le asignamos sus predicados, a cada predicado, en vez lo quitas de la teoría y le pones una variable, es una variable que stands for, o que la quitaste, es una variable de predicados, ¿ok? No de objetos, sino de predicados, ¿ok? Y ser dolor va a ser F17. O tiene dolor va a ser F17. ¿Vale? Entonces, se puede definir estar en dolor como estar en un X tal que tiene que tiene estas variables, ¿no? Estas variables se cumplen y tal que X es F17. Esta es sería la definición de dolor ramsificada donde la palabra dolor y ninguna otra palabra mental aparece ahí. Excepto, y solo aparecen palabras que se refieren a cosas observables en el mundo, ¿vale? Esa es nuestra ramificación de una teoría del dolor. ¿Ya? ¿Got Muy bien. Entonces, ahora, bueno, asumamos que entonces, alguna pregunta, perdón, antes de que siga, continúe. No, muy claro. Todo Hasta aquí. bien. Ok. Ahora, asumamos que T es una teoría de la psicología que no solo es acerca del dolor, sino también acerca de muchas otras cosas mentales o psicológicas. Entonces, lo que tú puedes hacer la ramificación, digámoslo así, para cada uno de estos términos mentales que aparecen en tu teoría. Digamos que son T1 a TM esos términos y proporcionar una teoría psicológica T estrella que va a ser topic neutral, porque no refiere a nada mental, topic neutral, y que describe un complejo conjunto de entidades que están en
un conjunto de relaciones y tiene propiedades que no son específicas de ningún tópico mental. Lo que haces ahora es, haces la ramificación no solo de la palabra dolor, sino también de la palabra creencia, también de la palabra deseo, también de la palabra lo que quieras. Todas las entidades psicológicas que aparecen en tu teoría, ¿ok? Las sacas y les pones sus variables, ¿no? Sus variables de predicados. En cierta forma, T estrella es muy similar a T, pero no usa ningún término mental y describiría las entidades que describe T sin usar términos mentales. Si es que, bueno, suponiendo que T describe con términos mentales, a T le quitas todos los términos mentales, le pones sus variables, obviamente, dejas las conexiones entre los términos mentales y las cosas observables en el mundo, por ejemplo, la conducta observable, etcétera. Eso sí, ¿no? Y ya, se acabó, ¿no? Y ya lo que tú tienes aquí es una psicología habla de y no refiere a nada mental, ¿vale? Ahora, este procedimiento es lo que Gillette llama the Ramsification Procedure, bueno, ya lo dije, que caracteriza propiedades que son de segundo orden. Es decir, en términos de, de- oh, ok, entonces, no sabemos todavía, básicamente no sabemos cuál es este papel causal. Por ejemplo, en una teoría, por ejemplo, sobre las creencias, se piensa que las creencias, junto con los deseos y otros estados mentales, causan ciertas acciones, ¿ok? Bueno, en nuestra teoría psicológica, que ya le hicimos la ramificación, lo único que decimos es F17 y F11 junto con otras Fs causan por ejemplo, causan que yo me mueva hacia que mueva la mano hacia la taza, por ejemplo, ¿no? Y ya, es lo único que se sabe, ¿no? Ahora bien, esto es muy importante. Digamos, términos topic neutral, estas propiedades que son genéricas y que tienen un papel causal, van a ser las propiedades funcionales de los funcionalistas. Son propiedades funcionales porque hablan del rol causal de ciertas cosas muy genéricas. No especifican cuáles son esas cosas, pero hablan de un papel funcional, ¿ok? Causal, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Una pregunta muy importante que primero nos tenemos que hacer es, ¿por qué usar esta manera tan convoluted, tan loca, ¿no? Para decirlo de otra manera, para caracterizar propiedades psicológicas como propiedades funcionales? Y como ya lo había mencionado yo, es que la idea es que queremos una teoría, en principio, queremos una teoría que no haga referencia a cosas que no son observables directamente. Y esto es un resabio del positivismo y después de un positivismo diluido de la filosofía analítica. ¿Ok?
las propiedades mentales son cosas, son cosas, las propiedades, procesos, eventos mentales son cosas que no vemos, que no, la única manera que tenemos, o el único acceso que tenemos a ellos es porque que pensamos que tienen ciertas relaciones causales con otras cosas que tenemos de alguna manera que también son mentales, ¿no? Y entonces, ¿para qué estar diciendo creencias, deseos y demás si ni siquiera podemos verlas ni nada, ¿no? Un poco como para, am, ¿cómo diríamos? Limpiar o sanitizar a la psicología, ¿no? Desmentalizarla, por así decirlo. Bueno, ahora, un resumen, así rapidísimo, un resumen. Entonces, la tesis estándar consiste de dos tesis. La rancificación de las propiedades psicológicas, por un lado, y la idea de que las propiedades psicológicas son propiedades de segundo orden. ¿Ok? Esos son los. Y tanto un funcionalismo que se llama realizer functionalism, que ya vimos más adelante aquí, cuál es el realizer functionalism, que el realizer functionalism dice que las propiedades funcionales son idénticas a las propiedades que implementan a las de segundo orden, pero que son a su vez de primer orden y que juegan un papel causal. ¿Ok? Ese es el realizer functionalism. Y al igual que al funcionalismo, digamos, de rol causal, que donde dice que las propiedades funcionales son de segundo orden y es el papel de esas propiedades lo juegan otras propiedades distintas a las propiedades funcionales originales. Entonces aquí tenemos propiedades funcionales y luego realizer properties, dos tipos de segundo nivel, functional properties son segundo nivel, segundo orden, perdón, segundo orden, realizer properties son primer orden. ¿Ok? Y aquí, aquí las propiedades de segundo y de primer orden son la misma en el realizer functionalism. ¿Ok? Bueno, entonces, tanto el realizer functionalism como el role functionalism, ambos compartieron lo que se llama the standard picture. ¿Ok? Ahora, entonces, ahora habla también, Gillette habla también de lo que él llama el funcionalismo de continuidad, que, por ejemplo, alguien como Fodor sostiene, ¿no? Que dice que está más inclinado, bueno, parecería que está más inclinado al realizer functionalism, porque dice que solo hay, en realidad, sí hay de segundo orden y de primer orden, pero son la misma y por tanto, de alguna manera, no las de segundo orden se diluyen en las de primer orden, no sé, no sé cuál sea esa cosa rara que pensaba Fodor, ¿no? En fin, las propiedades de primer orden implementan a las de segundo orden, pero en realidad son idénticas a las de segundo orden, ¿ok? Entonces, en realidad solo tienes un conjunto de propiedades, punto, ¿no? Pero o sea, el funcionalismo digamos, el del realizer functionalism también acepta A y B, acepta ramificación y propiedades de segundo orden. Entonces, y lo que va a mostrar Gillette es que A y B ambas son, o sea, tomadas juntas, son incompatibles con un funcionalismo de continuidad, con continuity functionalism. Un continuity functionalism te diría que los tipos de propiedades que tú tienes, por ejemplo, en la psicología o en las neurociencias, son realmente el mismo tipo, o sea, no son diferentes a las propiedades de la biología, por ejemplo. En un sentido muy abstracto, digamos, ¿no? En un sentido muy, muy general. Son el mismo tipo tienen el mismo tipo son el mismo tipo de concepto,
funcionan como el mismo tipo de concepto y que las propiedades, ¿no? de la biología. Pero ahora, claro, si esto es cierto, si continuity functionalism es incompatible, primero que nada, es incompatible con the standard picture, entonces parecería que el funcionalismo se tiene que ir a la basura, ¿no? Parecería. Entonces vamos a ver si es cierto o no. Lo que va a decir um, Gillette es que no, que hay una tercera manera de defender el funcionalismo que no, que es continuity functionalism y que sin embargo no tiene los problemas que tiene el continuity functionalism de, por ejemplo, Fodor, que sostiene la visión estándar. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo bien? ¿Todos bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Todo en Sí. orden. Ah, perdón. Bueno, yo Muy sí, bien, nada muchas más, esta gracias. última parte me perdí en Sí. lo que dice Fodor sobre por qué no es posible el funcionalismo de continuidad. Perdón, me No, quedé. Fodor sí piensa que es posible. Él Así. quiere que la psicología, la psicología se continúa con la biología, por ejemplo. Pero no, o sea, el que dice eso es entonces Gillette, que si, o sea, que si permanece, digamos, si nos quedamos con A y B, no es posible así. Es posible, exacto, Ok, ya, quedar con continuity functions. Eso es lo que está diciendo. ya, perdón, ahí ya era todo. Vale, perfecto. Entonces, mira, ahora voy a pasar a otro, ahora sí acá, a ver, share. ¿Cómo leo? Aquí, share. Ahora voy a compartir otra cosa aquí. ¿Dónde estás? ¿Es este? No, este, sí. ¿Será este? Sí. A ver. Ajá. No, no es este. No. Espérame, déjame salirme de aquí. Voy a aquí. Este lo voy a cerrar. Si tenemos tiempo, Lorena, no te preocupes. Ok. Ajá, ok. Y aquí. Vale, entonces voy a aquí. Voy a. Vamos a compartir esto, ¿no? Ujú. Y este. Bueno. Ya tenemos esta parte. Aquí es donde vamos a empezar ya a ver los detalles de digamos que la visión estándar del funcionalismo metafísico, ¿no? Y como habíamos visto, dice, el corazón mismo de la visión estándar está toda esta maquinaria de ramificación que es neutral de tópicos que desarrolló David Lewis, ¿verdad? Y luego decimos que esta manera de ver a las propiedades funcionales, ¿no? Esta caracteriza, famously caracteriza, uh, bueno, I don't know how to say that, como famously characterizes, bueno, caracteriza con mucha fama, ¿no? A las propiedades en términos de lo que llamaré yo ca- eh, perdón, papeles causales genéricos. ¿Se acuerdan? No dice nada especial respecto a cuáles son esos papeles causales que de alguna manera relacionan diferentes objetos, pero donde el carácter específico de otras propiedades a, a las cuales el objeto, la propiedad objeto está causalmente relacionada, están reemplazadas por variables, ¿ok? Entonces, el carácter específico no lo sabemos. Las propiedades funcionales, entonces, se caracterizan o se individúan por los roles causales de causar alguna propiedad que causa otra propiedad
que causa alguna otra propiedad, bla, 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 en una red compleja de relaciones causales entre propiedades caracterizadas de manera neutral, no mental. Eso es las propiedades funcionales. Para los funcionalistas de los 80s y 90s, etcétera, eran estas cosas raras. Son propiedades además de segundo orden, ¿ok? Como vamos a ver, la maquinaria de la ramificación ahora ya se conoce mucho. De hecho, no es cierto. Se ha perdido un poco en la historia, pero bueno. Quiero dar como digamos, esquema crudo de su naturaleza, porque será importante para entender algunos de los rasgos de la visión estándar, ¿no? Por ejemplo, consideramos T que es una teoría o un conjunto de oraciones acerca a lo del dolor. Esto ya lo vimos. Lo del dolor, perdón, sí, ya. Esto ya lo vimos, lo del dolor, de la teoría del dolor, ¿no? Eh, y es- Ahora bien, las propiedades psicológicas, Van Gulik, que es también un funcionalista de este tipo, diría que las propiedades funcionales involucran cuantificaciones sobre propiedades, que son a su vez propiedades de segundo orden. Es decir, las propiedades que involucran cuantificaciones sobre propiedades de segundo orden. Es decir, las propiedades funcionales son propiedades de propiedades. Entonces tenemos que poder cuantificar, en la teoría, tenemos que poder cuantificar sobre estas propiedades de segundo orden. Sin embargo, se argumenta que no se pueden identificar con estas propiedades de segundo orden, no son identificables con ninguna propiedades directamente si fisiológicas o psicológicas, porque están entendidas correctamente como propiedades estructurales de primer orden, es decir, las propiedades de segundo orden son propiedades que tienen las propiedades de primer orden, y las propiedades de primer orden son propiedades estructurales. ¿Qué quiere decir? Son propiedades acerca de la estructura psicológica de ciertas cosas. Por eso les llama propiedades estructurales de primer orden. ¿Mm? Por ejemplo, la estructura del dolor, la estructura psicológica del dolor, estructura en el sentido causal, ¿ok? Red causal, por así decirlo, ¿no? La estructura de la creencia es una propiedad que tiene una estructura, una determinada estructura que tiene que ver con cómo las creencias se relacionan con otras cosas mentales. Y todo eso es la estructura, por ejemplo, de la creencia de primer orden. Pero la propiedad, la creencia, es decir, the functional property, la propiedad funcional creencia, es una propiedad que tienen todas aquellas propiedades que se aplican a cosas que tienen esa estructura y que se llaman creencias. ¿Ok? ¿Got it? Entonces tenemos como dos niveles, el nivel de segundo orden y el del primer orden. Ese es como, digamos, estamos hablando de la ramificación de las propiedades, ¿no? La- eh, una propiedad ramificada, por así decirlo, es una propiedad que no dice nada específico acerca de nada, excepto que ciertas cosas se relacionan causalmente. Punto. ¿Ok? Entonces, ahora bien, fíjense bien. Claudia, perdón, esa era mi duda de hace rato, perdón, tal vez no la supe expresar. Creo que ya la tengo más clara con una cosa que leíste arriba. Sí, ok. Cuando dice que estas propiedades están descritas de una manera muy genérica, que yo decía que se van construyendo, depende de la red causal, digamos, de elementos en la que esté dispuesto. Entonces, la propiedad de tener cuatro patas tendrá un lugar distinto en una red causal donde estemos hablando de un perro y tendrá un rol distinto en una
red causal donde estemos hablando de una mesa. A eso me refería. O sea, esta manera topic neutral, esta manera genérica de describirlas, hace que luego puedan introducirse en distintas redes causales. O no tiene nada que ver. Más bien, es más general todavía. Ujú, Es más general, porque, o sea, no decimos nada respecto a mesas, ni a patas, ni nada. ujú, Cuando estamos hablando de las propiedades de segundo orden, de las que está hablando, que resultan de la ramificación, ¿ok? ujú. Lo que tú haces es, en vez de decir, por ejemplo, Mariana es filósofa, lo que tú vas a decir es, X es Y. ¿Y qué quiere decir que sea Y? Ah, ya, 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 ya. O sea, Ser no. Y quiere decir es que está relacionada con Y, perdón, con X, con Z, con W, con B. ¿Y qué quiere decir que sea W? Que sea W quiere decir que está causalmente relacionada con M, N, X, ¿no? Y Y nada, nada está especificado, nada está especificado. son completely generic, ¿ok? Ah, ok, ya. Ahora sí me quedó claro. Gracias. Ok, entonces, pero esas propiedades, las propiedades funcionales que son genéricas, sin embargo, sí se implementan, sí se pueden implementar, por ejemplo, en la psicología. La psicología lo que te da es la carnita, digámoslo así, ¿no? Pero ya estás en el primer orden. ¿Por qué? Porque la carne, o sea, la psicología ya empieza, sí habla de dolor y de la relación del dolor con tus creencias, con tus emociones, con tus deseos, y todo eso está relacionado causalmente. Lo que pasa es que a nivel de segundo orden, la misma estructura en el sentido más genérico posible, la misma estructura causal, sin ningún detalle, es isomórfica o es exactamente la misma a nivel de segundo orden, sin nada genérico, perdón, sin nada específico, ¿ya? Eso es, ¿no? Es isomórfica con la de primer orden, ¿no? Más bien. Así. Sí, Sí. isomórfica en ese sentido, pero no tiene, o sea, no sabes de qué estás hablando. Si a mí nada más me das la teoría de ramification, si nada más me das de ramification, por ejemplo, la ramificación de la teoría del dolor, yo no sé de qué estás hablando. Hasta que no me doy cuenta, me dices, es que el dolor justo tiene esa estructura causal. Y entonces, sí, entonces sí tienen, o sea, sí es más específico. Es una teoría más específica y por lo tanto implementa la teoría ramificada. Pero lo que ellos llaman propiedades funcionales se refieren solamente a la estructura causal, sin ningún detalle, totalmente genérica, ¿no? ¿Ok? Sí, está siendo más claro todavía, porque es una idea muy loca. No, no Ya, lo, ya me quedó más claro, sí. ¿no? Sí. Ok. Ah. Dice, si una oración que es neutral, ¿no? Ramsey sentence, captura lo que es una propiedad funcional, entonces esa propiedad parecería ser la propiedad de tener otra propiedad que juega, de hecho, el papel causal genérico que, que se describe en la oración Ramsey, ¿ok? Sí juega el papel genérico, pero lo juega de manera más específica, ¿no? Entonces ya estás hablando de cómo es que las creencias, por ejemplo, en ese caso, ya hablarías de cómo es que, de hecho, las creencias producen otras creencias, o cómo es que el dolor produce gritos, o etcétera, ¿no? Entonces ya, cuando estás ya en la implementación de las propiedades de segundo orden.
Bueno, entonces, por ejemplo, si uno tiene una propiedad, ahora vamos a estar hablando de Van Gulik, ¿no? Van Gulik habla de la propiedad funcional. La propiedad funcional es de segundo orden y luego lo que él llama la propiedad implementacional o the realizer property, que realiza o que implementa, implementa a la propiedad de segundo orden. Entonces, la propiedad, la realizer property es de primer orden y the functional property es de segundo orden. Entonces, él les llama propiedades estructurales a las propiedades que realizan, que son más concretas, ¿no? Dice, ah, ah, para él una propiedad estructural, bueno, David Armstrong las llama propiedad estructural y las define como la propiedad de estar hechas o compuestas por individuos de nivel inferior con ciertos propiedades de nivel inferior y relaciones inferiores. No, perdón, entonces no. Para David Armstrong, sorry, structural properties son las de segundo orden. Entonces, para David Armstrong las llama de segundo structural properties y las define como la propiedad de estar hechas o de estar compuestas de ciertos individuos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense bien, en esta visión tenemos propiedades de segundo orden y luego propiedades de primer orden que de alguna manera implementan a las propiedades de segundo orden. Son como instancias, en algún sentido, ¿no? De las propiedades de segundo orden. Entonces, y juegan el mismo papel genérico en el mismo individuo que la propiedad funcional, es decir, la propiedad de segundo orden. Acuérdense, para todos estos funcionalistas, la propiedad de segundo orden es perdón, para todos ellos, las propiedades funcionales son de segundo orden. Ese es como un axioma para ellos. Las propiedades funcionales son propiedades de segundo orden, ¿no? Bueno, ahora bien, la visión estándar también tiene una noción de papel causal de alguna propiedad funcional F. Ahora, ¿esto qué es? ¿Qué es este papel causal de una propiedad funcional cuando una propiedad funcional es básicamente una propiedad genérica? Eso está raro, suena raro, ¿no? Como que X no sabemos qué es X, pero de todas maneras tiene un papel causal, ¿no? Y dices, está raro. ¿Cómo es que bueno, en fin. Entonces, lo que yo voy a llamar el papel L o linguistic role va a ser lo va a llamar el papel, perdón, lingüístico que corresponde a la propiedad funcional y es eh, perdón, es la oración que Ramsey, que es neutral, neutral de tópicos, que resulta de la ramsificación. Es decir, tenemos la propiedad funcional. Esta propiedad funcional tiene un papel causal, perdón, juega un papel. ¿Qué papel? Él le va a llamar L-role o linguistic role. La propiedad funcional juega un papel lingüístico y juega un papel lingüístico como resultado de la ramificación. Entonces, ¿por qué lingüístico? Porque lo único que hace, cuando tú haces la ramificación, lo único que haces es tomas una teoría, ¿vale? Tomas una teoría, le quitas todos los predicados, dejas nada más, básicamente, dejas solamente los términos de observación, observables, y eso es lo que es la ramificación. Entonces, claro, ¿qué papel juega
cualquiera de esas propiedades que, por ejemplo, F17 o F43, pues un papel lingüístico, dice él, o un papel L. Como veremos más adelante, un- una manera de ver a sus naturalezas, las propiedades de segundo orden tienen papeles, tienen funciones, que son por definición siempre, esos papeles siempre los juegan otras propiedades. Entonces, por ejemplo, el dolor, la ramificación lo llamaría F17. Ahora tienes el dolor ya es de primer orden, ¿ok? Pero cuando estás hablando arriba del dolor, estás simplemente, o sea, cuando simplemente estás hablando del dolor, ¿ok? Tú estás hablando de algo que tiene cierto tipo de relaciones causales con otras cosas, ¿no? Y esas relaciones, de alguna manera, solo se pueden capturar de manera muy genérica, ¿no? Y entonces también se puede referir a eso, el papel que juegan las propiedades de segundo orden, que son básicamente las propiedades funcionales, como un papel jugado por otros, es decir, por otras propiedades. Tienes las propiedades de primer orden, las juegan un papel que de alguna manera ¿cómo dirías? Fits, se adecua al papel funcional que muy genérico que está descrito en la ramificación de la teoría, ¿ok? Entonces, la ramificación de la teoría es muy genérica, pero esta otra teoría, la teoría del dolor, por ejemplo, esa es otra teoría, de alguna manera fits se adecua a el papel que juega, el papel causal que juega a- en la teoría de primer orden en relación con la teoría del segundo orden, porque tienen la misma estructura causal. ¿Ok? Es complicado, ¿eh? O sea, sí es complicado y bueno, por favor, deténganme si hay algo que no checan, ¿no? O sea, Hola, Clau, yo tengo una duda. sí, Lo que estás mencionando es que, bueno, si no estoy mal entendiendo, es que esto explica el funcionalismo realizante, por así decirlo, en tanto que se pueden identificar las propiedades funcionales y las de orden, en tanto que, por así decirlo, se implementan en la estructura de la ramificación. sí, o sea, es como si, o sea, ¿cómo te diré? Ah, 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 ya- de repente ya no tengo palabras. Es como si yo te dijera, por ejemplo, mira, vamos a hacer aquí está este pastel, ¿ok? Este pastel básicamente, tiene, en vez de enseñarte el pastel, lo que te voy a enseñar son los puntos en el espacio que ocupa el pastel, ¿ok? Ok, Te voy a enseñar todos esos puntos en el espacio que ocupa el pastel, incluyendo la cerecita y todo, pero no te digo nada más que eso. Es un esquema del pastel, ¿no? Como un dibujo del pastel si quieres, ¿no? Y lo hago 3D, ¿no? 3D, ¿no? Con puntitos, en una, por ejemplo, puntitos en un holograma, ¿no? Entonces, aquí tengo mi holograma, tiene todos los puntitos, tienes la forma del pastel, ¿ok? Pero no hay pastel ahí. Y luego traigo el pastel y se ve igualito. Pero este sí es el pastel. El de acá sí tiene merengue y tiene todo lo que tiene un pastel y se parece mucho al de acá, pero el de acá es abstracto, no es concreto. El de acá es concreto, tiene merengue y mantequilla y demás.
¿no? Entonces, es algo parecido, ¿no? La relación entre second order properties y first order properties. Second order properties solo no menciona nada específico excepto las variables, que no sé qué son, una variable no te dice nada, absolutamente, en lógica, ¿no? Lógica de primer orden. Una variable no dice nada. Variables que además, variables de predicados también. O sea, predicados de primer orden. O sea, por ejemplo, es un pastel, es un predicado de primer orden. Pero decir, es un F5, es un predicado de segundo orden. Según ellos. ¿Por qué? Porque tú hiciste que decir es un F5 stands for, de alguna manera, el predicado es un pastel o es lo que, lo que quieras, ¿no? Hiciste, entonces la ramificación lo que hace es que te da como una estructura causal que no tiene nada de sustancia, por así decirlo, nada de particular meaning, es generic. Los únicos significados particulares que tiene son la referencia a los outputs e inputs que están descritos como objetos, como cosas observables, nada más, ¿no? Entonces, es como algo, entonces, y esos son los que llaman ellos propiedades funcionales, que son como básicamente como el andamiaje causal que no tiene, sin embargo, no tiene sustancia, ¿ves? El andamiaje causal, ¿no? Como en el pastel. Todos los puntos son es el andamiaje, digamos, espacial del pastel, pero no hay pastel allí, ¿vale? Algo así parecido. Ok. Sí, gracias. Me quedó más claro. Muchas gracias. Así es, ok, bueno. Bueno, bien, entonces vamos a pasar. Doctora, sí, estamos en las 11:15 más o menos. Como ya le han estado haciendo preguntas, no sé si gusta continuar así, que sigan presentando las preguntas conforme va haciendo el seguimiento del artículo. Sí, mejor deténganme cuando no vayan entendiendo. Yo creo que es lo mejor, porque hay mucho que no hay, sí, no, que hay que preguntar, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero igual, De a lo acuerdo. mejor estaría bien si guardamos, aunque sea unos 10 minutos para preguntas abiertas. Al final, a lo mejor Sí, sí. al final, ¿no? Ujú, ok. Bueno, entonces, ahora vamos a lo que se llama Realizer Functionalism. Realizer Functionalism sostiene lo siguiente, sostiene, como ya vimos, les voy a recordar, sostiene que hay propiedades de segundo orden, que son el resultado de la ramificación, por ejemplo, de una teoría, y luego propiedades de primer orden, que son básicamente propiedades acerca de propiedades específicas de los pasteles o de lo que quieras, o en este caso de las creencias, deseos, intenciones, etcétera, de la psicología. ¿Ok? Y entonces, básicamente, el Erasmus Functionalism usa propiedades de segundo orden, ¿ah? Si, dado que usa, if we formulate using second order properties, si es que formulamos el funcionalismo de realizer usando propiedades de segundo orden, entonces parece plausible que deberíamos de tomar una propiedad de segundo orden como la propiedad de tener alguna u otra propiedad que juega ese papel. Sin embargo, el Realizer Functionalism no hace eso. Lo que dice el Realizer Functionalism es que la propiedad del segundo orden, el papel que juega, perdón, aquello que juega el papel de la propiedad, de la propiedad funcional de segundo orden es el papel que juega la propiedad de primer orden que implementa a la propiedad de segundo orden. Es decir, son dos propiedades en una sola, porque son idénticas. Las de segundo orden
y la de primer orden son idénticas. La propiedad o sea, la propiedad es la propiedad de jugar un cierto papel causal R. Y la propiedad que juega el papel, poder por el causal R es una propiedad P. Por lo tanto, la propiedad en general es la propiedad P. Es decir, hace, como, ¿cómo te diré? Hace saca un conejo hace una cosa mágica, ¿no? De que dice, sí, hay propiedades de segundo orden y también de primer orden, pero son la misma. Como si fuera, es un acto de magia, ¿no? Es como yo decir, hay un segundo piso y hay un primer piso, pero son el mismo piso. ¿Ok? ¿Got it? Eso es lo que está haciendo Armstrong, ¿no? Como decir, que es una trampa en realidad, es una trampa, ¿no? Porque una propiedad una propiedad de segundo orden no puede ser al mismo tiempo una propiedad de primer orden, por definición. ¿Ok? Entonces, este es un problema que tiene el realizer functionalism. ¿Ok? Bueno. Ok. Vamos para acá. Ahora sí. Bueno. Vamos a ir rápidamente aquí. Este es un ejemplo de este va a ser un ejemplo de cómo es que el que una gauge ion channel opening, el que se abra un canal de iones en una célula, por ejemplo, depende de una serie de factores que forman un mecanismo. Esos factores hacen que se abra ese canal en la célula. Para que a los que están más o menos familiarizados con las neuronas, las neuronas muchas funcionan de manera que, por ejemplo, llega llega, por ejemplo, una determinada carga eléctrica, las células alrededor están en un cierto estado, entonces todos esos factores juntos interactúan entre sí y hacen que se abra en la membrana de la neurona un canal por donde va a pasar una sustancia, una molécula, por ejemplo, de agua o una molécula de calcio, lo que sea, ¿no? Ese es como el mecanismo en cuestión, ¿no? Entonces, hay un cambio en la carga eléctrica de las células circundantes y como resultado se abre el canal de iones y por tanto puede pasar una determinada tipo de molécula, ¿no? Esto es como muchas veces como se comunican las neuronas, ¿no? Ah, perdón. Esto es lo que se llama, ahora, hay que notar que las explicaciones mecanísticas intra-level, porque él habla de explicaciones de intranivel y de internivel, ¿ok? ¿Por qué habla de intranivel e internivel? Porque él piensa que hay dos niveles. Es decir, cuando tú das una explicación mecanicista, lo que haces es lo siguiente. Tú tienes un fenómeno a explicar. Por ejemplo, ¿por qué se abrió el canal de iones? ¿Por qué se abrió ese canal? ¿No? Y la respuesta va a ser la respuesta es que hay una serie de sucesos que están, digamos, moleculares, etcétera, ¿no? Hay una serie de sucesos moleculares, eléctricos, etcétera, que se conjuntan para que se abra ese canal. Pero la apertura del canal se explica por todos estos otros sucesos, pero lo que está diciendo él es lo siguiente. Eh, eh, Estas explicaciones mecanicistas de nivel inferior, por así decirlo, asumen
que las propiedades funcionales que se postulan en esas explicaciones son, por ejemplo, por ejemplo, ser un canal o un, ¿cómo se diría? Gate, un gate. Puerta, una puerta, pero no, voltaje Creo que sensitivo. canal sí se usa, ¿no? Creo Canal, que lo sí, pienso canal así. sensitivo Un al voltaje. canal sensitivo al voltaje, ¿no? Un voltaje eléctrico. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Las propiedades de nivel bajo, ¿ok? Que son las que explican, o sea, que de alguna manera explican que se abra el canal, ¿no? Esas propiedades están individuadas por sus papeles causales, básicamente. Estas propiedades son las causas activas o los que tienen el papel causal que causan o son causadas de maneras que individúan a esas propiedades. ¿Ok? Entonces, lo que debemos de remarcar es que al definir una propiedad así, no necesitamos cuantificar sobre propiedades y que las propiedades funcionales en las ciencias se toman siempre como propiedades de primer orden, es decir, como propiedades que juegan un papel causal. Es decir, a la hora que yo digo, bueno, todas estas propiedades interactúan causalmente, que resulta en que se abra el canal, ¿no? Y estas propiedades a las que yo estoy haciendo referencia, ¿no? Todas estas propiedades son, por ejemplo, que la sustancia tal entró en la membrana, que luego hubo un cambio por ejemplo, el voltaje en la membrana y que se movieron ciertas moléculas y por lo tanto se abrió el canal, pero son propiedades de primer orden, es decir, propiedades de células, propiedades de líquidos, de proteínas, etcétera. No son propiedades de las propiedades de ¿sí? No son propiedades de segundo orden, son propiedades de primer orden. Esto es lo que está tratando de decir él. Las ciencias con mucha frecuencia nos proporcionan explicaciones mecanicistas de tales propiedades. Y, perdón, las ciencias, las ciencias siempre, very often, provide further interlevel. Porque estábamos hablando de intralevel. Intralevel es lo que está sucediendo antes de que se abra el canal, ¿no? O digamos, lo que está sucediendo cuando se está abriendo el canal, más bien. Cuando se está abriendo el canal. Esas son las propiedades intralevel. La propiedad interlevel, okay, es el resultado de todas estas eh, relaciones causales interlevel. ¿Ok? Entonces, las ciencias siempre con frecuencia nos proporcionan explicaciones mecanísticas internivel y las propiedades y los mecanismos intranivel, es decir, los que subyacen, los mecanismos que subyacen a que se abra el canal, ¿no? Están basados en, ¿no? Las propiedades intranivel, que, esas propiedades basan, perdón, perdón, ya me perdí. Ok, otra vez. Las ciencias con frecuencia proporcionan explicaciones mecanísticas de estas propiedades. Y los mecanismos intranivel que estas propiedades, o sea, que fundamentan a esas otras propiedades, iluminando las entidades que los componen. Es decir, lo que tú tienes es un mecanismo, ese mecanismo opera de ciertas maneras, y el hecho de que opera de ciertas maneras, de alguna manera fundamenta la explicación de por qué se abre el canal.
fundamenta la explicación, ¿ok? Muchas cosas suceden, ¿ok? Ahora, él esta parte de aquí, voy a ser clara, ¿ok? Esta parte de aquí que está haciendo Gillette es explicar su idea de lo que es básicamente una propiedad funcional. Y después lo va a contrastar con las otras propiedades funcionales. En explicaciones mecanísticas de internivel, es decir, entre niveles, en las explicaciones mecanísticas que se dan entre niveles, tenemos un rango de relaciones composicionales. Pero lo más importante para nuestros propósitos aquí es que la clase específica de relaciones de implementación o de realización entre propiedades que encontramos en tales casos, ¿ok? Eso es lo más importante que vamos a ver. ¿Cuál es el tipo específico de relaciones de implementación o de realización? Dice, con respecto al canal de Ion Channel, por ejemplo, las propiedades y relaciones de las subunidades, es decir, las partes que componen, que están por debajo digamos, las partes, todas, perdón, I'm sorry, I'm getting a little bit tired. I'm just getting tired a little bit. La- tienes que se abre, por ejemplo, se abre el canal, ¿no? Para que se abra el canal, un chorro de subunidades y subprocesos se dan para que se pueda abrir ese canal de iones, ¿ok? Todas esas, todas esas, digamos, relaciones y tienen, todas estas subunidades contribuyen poderes a las propiedades de nivel inferior y todas esas juntas resultan de manera no causal en los poderes de la propiedad realizada, es decir, básicamente la propiedad realizada es que se haya abierto el canal de iones. Entonces, eh, ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo es una cosa, es lo siguiente, porque aquí hay que explicar qué es un mecanismo. Un mecanismo es un conjunto, por empezar, un conjunto de propiedades y objetos y propiedades que interactúan causalmente y entre ellos, y que eso hace que de manera no causal, determine que otra propiedad suceda o otro suceso, otra cosa suceda. En este caso, por ejemplo, ese es un mecanismo. Tu mecanismo, por ejemplo, cuando estás haciendo, ah, para ponerlo de otra manera, eh, cuando estás, por ejemplo, la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Es complicadona, es muy complicada, pero la voy a super simplificar, ¿ok? La memoria de largo plazo entra cierta información, pasa por la memoria de trabajo, luego se repite, luego de la memoria de trabajo se pasa al hipocampo y en el hipocampo sucede un mecanismo que se llama LTP, Long Term Potentiation, ¿ok? Ese mecanismo lo que hace es que, básicamente lo que hace es que es un mecanismo que a nivel molecular, celular y genético hace que la célula, fíjense bien, ese mecanismo que son moleculitas, proteínas, genes que están interactuando entre sí, hace que la membrana
digamos, partes de la membrana de esa neurona que que va a, digamos, que va a ser, ¿cómo diríamos? ¿Cómo se dice cuando recuerdas? Que almacena, perdón, que almacena esa neurona o neuronas que almacenan ese recuerdo, la membrana se endurezca, se haga más gruesa, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué tienes? Tienes como resultado, no es resultado causal, porque Gillette piensa que la relación entre los componentes de un mecanismo y aquello que resulta, entre comillas, no es una relación causal, es una relación de composición. ¿Por qué? Porque sucede al mismo tiempo. En cuanto está sucediendo esto, esto sucede también. ¿Ok? Entonces, together, por eso dice, the lower level properties together non-causally result in the powers of the realized property. ¿Y por qué non-causally? ¿Alguien tiene idea de por qué dice que, o sea, tienes un mecanismo y ese mecanismo de alguna manera te da o te determina que tengas una memoria de largo plazo? Este mecanismo está constituido por un chorro de sucesos moleculares, eléctricos, etcétera, que hacen que, de hecho, es más complicado, ¿no? Porque lo que sucede es que hace que ciertas, digamos, entra en el núcleo en el núcleo de la neurona. Estas sustancias entran en el núcleo de la neurona, hacen que se exprese uno o más genes y esos a su vez resultan que la membrana de la neurona se endurezca, entre comillas, se haga menos porosa, por así decirlo, ¿no? Y eso resulta en que en la long-term memory, si sucede de manera más general, ¿ok? Entonces, esa es como la idea. Ahora, lo que está diciendo él es, todo esto que sucedió, dice, hace que determina de manera no causal que haya una memoria de largo plazo. No es causal, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué dice el together non-causally resulting in the power? No es causal, ¿alguien se le ocurre? ¿Por qué diría together non-causally? No sé si estoy de acuerdo, la verdad, pero bueno, no sé. Sí, sí, sí. Ya, o sea, tenemos Como dos, si fuera la memoria de largo plazo una especie de propiedad emergente o no, no tiene nada que ver con eso. Porque en- sí, porque emergencia es una manera de decir, no sé qué es eso. ya, no, o sea, que falta algún elemento que no se conoce del mecanismo, entonces, bueno, porque, no sé, Mm. que Eh, pareciera que falta algo. O sea, lo que está diciendo Gillette es que la relación que hay entre un mecanismo y aquello que determina el mecanismo, ¿no? Es una relación de determinación no causal, ¿ok? Y no es causal porque, dice él, suceden al mismo tiempo. En cuanto está sucediendo lo que está sucediendo aquí adentro, al mismo tiempo está sucediendo lo que está sucediendo acá afuera, a nivel más alto, ¿no? En un nivel por ejemplo, de memorias, ¿no? Al mismo tiempo, no es que a todas estas causas que tienes aquí, tienes que añadirle una causa más, ¿no? Que una causa más que es que ya tienes una memoria de largo plazo. Todas las causas que tienes tú en el nivel más bajo son suficientes para que lo de arriba suceda y está sucediendo al mismo tiempo. No, no le añadirle otra causa que es que se fija la memoria de largo plazo, pues sería, ¿cómo diríamos? ¿Redundante? Redundante, sí, redundante. Porque es la fijación de la memoria a largo plazo está compuesta el mecanismo está compuesto es un fenómeno, es
composicional, dice. Los mecanismos son cosas composicionales que de alguna manera determinan ciertos otros cosas o resultados, pero no causales, resultados que de alguna manera no son causales, pero que están constituidos por todos los sucesos, digamos, de nivel inferior. ¿Ok? Y a eso le llama, entonces podemos ofrecer, dice él, esta explicación de realización la llamaremos causal mechanism or M realization, ¿no? Cuando hay como es, es, básicamente, hay una relación de determinación de algún tipo, ¿no? Ah, ¿cómo vamos, ¿Cómo vamos? Ay, ay. Entonces, la realización causal mecanística es una relación de determinación ontológica que no es causal. Aquí lo tenemos ya, clarísimo, no es causal, ¿no? Entonces, debemos de manera muy cuidadosa definir perdón, distinguir las entidades que 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 están implementadas y que tienen relaciones composicionales, en este caso, y las otras que de alguna manera son tipos cualitativamente diferentes. Es decir, por ejemplo, los mecanismos que subyacen a ciertos sucesos son mecanismos composicionales. Hablan de una explicación composicional que no, sí hay relaciones causales, pero las relaciones causales que hay en ese mecanismo son las que están en el nivel inferior. En el nivel superior el resultado, entre comillas, es un resultado no causal, sino ontológico, por así decirlo, ¿no? Bueno, dice, por eso ahorita lo que podemos hacer ahora es ver cómo algunos de los argumentos más famosos que dieron los que defendían el funcionalismo de continuidad, como Fodor, podemos highlight, ¿no? Porque ahora podemos entender por qué existe la realización múltiple, dado que diferentes combinaciones de propiedades de nivel más bajo, acuérdense, no está hablando de nivel de propiedades de primer orden. La distinción propiedades primer orden, propiedades de segundo orden, es una distinción lógica. ¿Ok? La distinción entre propiedades de nivel más bajo y propiedades de nivel más alto no es una distinción lógica, sino explicativa o constitutiva, por así decirlo. Las propiedades de nivel más bajo componen o constituyen el fenómeno de nivel más alto. ¿Got it? ¿Ok? Constituyen o componen. ¿Ok? Entonces, ah, fíjense bien, podemos entender por qué existe la realización múltiple. Si saben lo que es la realización múltiple. La realización múltiple es cuando el mismo tipo de, por ejemplo, de suceso psicológico se implementa de maneras un tanto distintas en el cerebro. Esa es la realización múltiple, ¿no? ¿Por qué existe? Pues que hay diferentes combinaciones de propiedades de nivel más bajo, que son muy diferentes unas de otras, pueden, sin embargo, juntas resultar de manera no causal en instances, en casos de propiedades o en instancias de propiedades de nivel más alto. Como Fodor argumentó.
Dice, ah, mm, mm. Escritores anteriores a Fodor argumentaron que esta realización múltiple significa que de manera rara tenemos una coextensión exacta entre una combinación particular de componentes y de una entidad compuesta. Es decir, los componentes, puedes tener la misma entidad compuesta, por ejemplo, de- que se abra un gate, ¿no? Hay diferentes maneras en que un gate, ¿qué dije? Gate, sí, ¿no? ¿Cómo decíamos que era gate? Que un canal, ¿Canal? Canal. Ujú. perdón, sí, puede haber diferentes maneras en que un canal de iones se puede abrir en diferentes neuronas, ¿no? Eh, eh, de- eh, a nivel inferior, ¿ok? A nivel inferior. ¿Por qué? Porque es la relación que hay entre que se abra el canal de iones y lo que está pasando abajo, no es una relación de necesidad, no hay leyes allí. Lo que es esas, hay una serie de entidades y sucesos complejos que están interactuando para que se abra el canal y estas pueden estar compuestos de maneras distintas. Muchas veces lo están de maneras distintas. La realización múltiple es un fenómeno que ocurre mucho, mucho en la neurociencia y en la psicología, por lo menos, y en la biología. ¿Ok? Entonces, bueno. mm, Ok. Esto es bueno, lo que hemos visto hasta aquí, todo esto de mecanismos y composition y todo eso, esta es la visión que defiende Gillette, ¿ok? Lorena, Sí, ya casi se nos acaba el tiempo. bueno, Pero rápido, no, no, pues tú din, o sea, como que quisieras hacer, o sea, lo que podríamos hacer es esto. ¿Por qué sí. no tomas 15 minutos más para acabar esto? Y luego hacemos 15 minutos más de preguntas y luego empezamos la siguiente 12:30. ¿Cómo ves? ¿Te parecería bien eso? Lo voy a decir rapidísimo, porque ya esto ya es mucho más fácil una vez que ya entendimos todo esto, entonces ya podemos decir por qué, por ejemplo, Ujú. por y- podremos decir, problema uno, la ramificación, topic neutral ramification, la ramificación que es neutral, caracteriza mal los rasgos individuales de las propiedades de las ciencias especiales, las propiedades funcionales de las ciencias especiales, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice, las propiedades de las ciencias especiales, por ejemplo, ser un canal sensible a los voltajes y cualquier otra propiedad de la ciencia especial, están individuados por un rol causal específico. Esas son las propiedades funcionales. Son individuadas por un rol o un papel, una función causal específica, no por una función que es genérica y que es el resultado de hacer la ramificación, etcétera. Eso no. O sea, en las ciencias especiales no existen estas propiedades de segundo orden raras que son genéricas y que no explican absolutamente nada, ¿no? Más bien, dice, un papel causal que causa, es decir, no son las propiedades de las ciencias especiales, las propiedades funcionales, no son algo así como individuadas por un papel causal que causa alguna propiedad o otra, que causa alguna propiedad o que causa otras propiedades y relaciones, etcétera, de manera tan genérica y general. Los científicos no hablan así ni postulan esas propiedades tontas, ¿no?
para llamarlas de cierta manera, ¿no? O sea, esas propiedades absolutamente genéricas, ¿no? ¿Qué? Como resultado, es plausible que las propiedades de las ciencias especiales no son idénticas a las propiedades individuadas por los papeles causales genéricos que se usan en la rancificación, que es neutral, topic neutral. ¿Ok? Esas no son las propiedades funcionales a las que se refieren los científicos en la realidad. ¿Ok? En la realidad, los científicos se refieren a propiedades funcionales que tienen específicos poderes causales que son causadas por ciertos específicos componentes y que a su vez son componentes de otras específicas cosas genéricas no figuran para nada en las ciencias especiales. Ese es número uno, ¿ok? Entonces, número dos, ¿por qué las propiedades de las ciencias especiales no son propiedades de segundo orden? Pues es que básicamente la idea es la siguiente. Lo que tú tienes en las ciencias especiales, lo que tú tienes son propiedades específicas, funcionales específicas. Son propiedades que se individúan por lo que hacen, por lo que causan, o por cómo en combinación resultan de manera no causal en algún resultado. Por ejemplo, que se abre el canal, ¿no? Están hablando de cosas muy específicas. No están hablando de la propiedad que tiene esta cosa de alguna manera la propiedad de tener, ¿cómo diríamos? La propiedad de causar algo que de alguna manera lleva a que se cause otra cosa que a su vez tiene un efecto X, ¿no? De segundo orden, ¿no? Ese es número uno. Segundo, ya vemos, por ejemplo, según los funcionalistas antiguitos, ¿no? Me van a matar mis maestros porque les estoy llamando antiguitos, ¿no? Según ellos, hay dos tipos de propiedades, ¿verdad? Tienes las propiedades de primer orden y las de segundo orden. Las de segundo orden son propiedades de estas otras propiedades, ¿ok? De alguna manera, son propiedades de propiedades. Entonces, supongamos entonces que tienes, en alguna manera, dice, la propiedad, tienes la propiedad, llamémosle combo a la propiedad que instancia, de alguna manera, la propiedad de, por ejemplo, la apertura del canal, ¿no? Y luego, dice, ya, ya, ya no, ya va a terminar rápidamente. Es básicamente una relación, o sea, en vez de tener una propiedad, o por ejemplo, propiedades de primer orden y se acabó y con eso ya tienes explicaciones lo suficientemente buenas, que es lo que explicó en la sección anterior. Lo que tienes es propiedades de primer orden y luego propiedades de segundo orden y las propiedades de segundo orden tienes simplemente porque no quieres hablar de nada mental. Y además añadir esas propiedades de segundo orden a las de primer orden, lo único que haces es no explicar nada a las de segundo orden. Entonces lo que tú tienes es una violación de un principio de parsimonia. ¿Para qué necesitas tantas propiedades cuando que las propiedades de segundo orden no tienen ningún valor explicativo?
¿ok? Esa es básicamente la idea de Gillette, ¿no? Entonces, pues aquí la dejo. Todavía hay algunas cosas, pero bueno, aquí la dejo. Y bueno, espero que gracias por la paciencia de entenderme, etcétera. Ya. Muchísimas gracias, doctora. Sí, un texto bastante denso, ¿no? Y con muchos Muy bien, aportes. Si sí, alguien quiere realizar alguna pregunta, puede escribirla en el chat o levantar la manita para claro. hacer un poco de discusión. Que bueno, se han estado contestando algunas preguntas a lo largo de la lectura del texto. Yo creo que básicamente, eh, bueno, mi opinión es que toda esta cosa tan confusa y tan elaborada lógicamente de inventar propiedades de propiedades fue lo que mató al funcionalismo inicialmente, ¿no? De decir, pues, ¿qué es esto? ¿Qué son estas propiedades tan raras, ¿no? O sea, ¿para qué las necesito? No las necesito, ¿no? Entonces, creo que no hay problema, estamos bien, eh, todos están bien, más o menos. Más o menos entendió, digamos, the gist, ¿cómo se diría the gist? El punto, digamos, principal, ¿no? Como de explicar esas propiedades, propiedades funcionales son simplemente propiedades que se aplican a objetos de primer orden, ¿no? Sucesos, objetos, etcétera, ¿no? De primer orden, sí. Claro, cuando dice Gillette que las propiedades funcionales en su propuesta son propiedades de primer orden que son realizadas por mecanismos, ¿no? Pero tienen una identidad propia. Tiene esto que ver con lo que dijiste antes de las relaciones composicionales y de cómo, eh, híjole, ¿cómo Sí, decía? Que de estos dos fenómenos que suceden, mientras que sucede todo esto a nivel más básico, ¿no? Sucede al mismo tiempo el fenómeno, digamos, el fenómeno mental, ¿no? En este caso, la memoria de largo plazo. O sea, es como, de alguna manera, no, no distingue, no hace esta distinción entre propiedades de primer orden y de segundo orden, ¿no? Para él, solamente las propiedades funcionales son propiedades de primer orden, pero de alguna manera son de como ningún, emergentes o no, Son, son de segundo nivel, no de segundo orden, de segundo nivel. Se habla de niveles de organización, ¿ok? ujú, Los organismos biológicos, al igual que la estructura cognitiva de ujú, animales, ¿no? Tiene una organización de niveles, ¿ok? Donde eh, cosas más complejas se componen de cosas menos complejas, ujú, ¿no? Básicamente, y así sucesivamente, y donde cosas más simples pueden dar origen a cosas más complejas, ¿ok? ujú, Pero no es que sean de segundo orden, no son propiedades de propiedades, son al igual cosas, como por ujú, ejemplo que se abra el canal de iones en una neurona es una cosa, un suceso en el mundo, no es ninguna propiedad de segundo orden, pero sí es de un nivel más alto que ujú, los sucesos que de alguna manera explican o determinan de manera no causal ujú. la apertura del canal, ¿no? Entonces, así es como, digamos, así De es como, alguna manera, aunque, bueno, no lo menciona en ningún momento, pero estarían como apelando a ciertas nociones de complejidad, donde, claro, sí, digamos, el una manera todo de, es mayor a la suma de sus partes, digamos, en algún sentido. O sea, esto que sucede, ¿no? A otro nivel, no a otro, no a un segundo orden, es
de alguna manera sucede porque todos estos otros fenómenos están sucediendo acá, ¿no? Por supuesto. Pero no se puede determinar exactamente cómo se causó eso, ¿no? Sino simplemente es, es, digamos, es un fenómeno que está sucediendo a otro nivel, gracias a que también, no sé si la palabra gracias implicaría causalidad, pero justo porque están sucediendo todos estos procesos a este nivel. Ujú, Sí, Gillette es muy claro, aunque esto es un poco difícil este es un puntito en Gillette, que es ujú, de decir que la relación que hay entre los componentes de un mecanismo y el resultado de la operación de ese mecanismo no es una relación causal porque no es que sea una causa ujú, en la formación de sí mismo. Más bien, es lo que es la formación, por ejemplo, la apertura del canal sucede porque suceden estas otras cosas, pero el por qué no es causal. Porque, ujú, porque cuando se abre el canal es porque están sucediendo estas otras cosas ujú, a un nivel más inferior. ¿Ok? Y no necesitas a todas estas otras causas a un nivel inferior, no necesitas añadirle una causa que se abre a la apertura del canal inferior, porque entonces sería una explicación, ¿cómo te diré? Se abren, si fuera una de esas causas, diríamos que se abre el canal inferior porque sucedieron todas estas cosas y porque se abre el canal inferior si fuera una de las causas. Get it? ujú. Ya, Sí. sí. O sea, no es la causa, es que el que todo esto suceda determina ontológicamente, o como quieras llamarlo, ¿no? Determina, es una noción de determinación no causal, determina que se abra el canal de iones, ¿no? Entonces, pero no se puede decir que esa determinación es causal, porque entonces la explicación sería eh, inútil, ¿no? O sea, pues, ya tienes ahí, se causa a sí mismo, ¿no? Y ya, Ujú. ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, sí. Esto es parecido a la propuesta de Craver. Sí, 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 Ujú, tiene Craver, Piccinini, Aizawa, todos ellos tienen un chorro tienen semejanzas de familia, digamos, ujú. ¿no? Porque Y Craver también habla de estos dos niveles, ¿no? Y creo que utiliza el mismo ejemplo del canal de iones, me sí, parece. sí, sí. No, ellos usan el de la formación de memoria de largo plazo. Ah, Craver, mm, sí. ya, ujú. Entonces, pero sí, no es ¿cómo te diré? Eh, Y está, aquí la propiedad funcional es ser un canal de ion, ¿no? Ser un canal bueno, de todos son funcionales, porque oh, mira, todos, o sea, es un mecanismo, o yo lo llamaría, o si quieres, un sistema funcional que está mm, compuesto de una serie de entidades que son, a su vez, cada una tiene una función, ujú, una subfunción. ujú, Cuando todas esas subfunciones se combinan causalmente, entonces, entonces es cuando sucede o resulta que se abra el canal de iones, ¿ok? ujú. Que a su vez es una propiedad funcional, pero una propiedad funcional de un nivel más alto, porque está compuesta de estas otras cositas más chiquitas, por así decirlo, ¿no? Esta en tu propuesta sería más bien una función que se describe estructuralmente. ¿Te acuerdas que tienes dos, ¿no? La que se describe funcionalmente Sí. y otra que se describe Es la es, misma función, pero se ujú, puede, la misma función, por ejemplo, la función es la misma función. La misma función con respecto a una función de un
por ejemplo, un organismo, un órgano, por ejemplo, Ujú. corazón. Te puedes hacer la pregunta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? En otras palabras, de manera muy general. Ah, pues es que bombea sangre en todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. Y entonces esa es la función. Pero el cómo lo hace es lo que te da el detalle. Y ahí es donde puede haber muchas diferencias. Hay corazones que tienen tres ventrículos o solamente, o dos ventrículos, o cuatro ventrículos, o hay, en fin, ¿no? O sea, hay diferencias en los sistemas circulatorios. El cómo lo hace, que es diferente, pero son dos tipos de preguntas que, pueden tener respuestas distintas, ¿no? Que, bueno, de hecho tienen respuestas distintas, ¿no? Yo, ¿qué hago? Pues ando en bicicleta, pero ¿cómo lo hago? Pues muy mal, ¿no? La verdad. O tú, ¿cómo lo haces? Pues diferente a mí, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí. Entonces, el qué y el cómo no es que sean dos tipos de funciones, sino dos preguntas distintas que se pueden hacer respecto a funciones, ¿no? Entonces, Yo creo que el artículo plantea un camino muy largo hacia su propuesta, pero también sirve para recordar ese otro funcionalismo, ¿no? sí, un funcionalismo que ya no nadie sostiene. Bueno, no creo que nadie sostenga un funcionalismo de este tipo, ¿no? Sí. Sí, porque tiene muchos problemas, como ya lo muestra, ¿no? Chile. Sí. Pues yo ya estoy lista para alguna otra pregunta, comentario. Y si alguien tiene otra pregunta, aún estamos en tiempo para realizarla. Pues agradezco muchísimo su atención y bueno, continuamos con nuestro taller. Gracias, Antes de Claudia, continuar, porque muchas gracias a dejaste ti, Claudia, sí, claras porque cosas bastante complicadas. eso iba a Gracias decir, por es un esa tema Muchísimas gracias. presentación tan extenso, clara. complejo y aún así estuvo muy claro y estuvimos todos atentos, entonces Sí, gracias por ese enorme esfuerzo, Claudia, muchas sí, sí, gracias. sí. Gracias. Muy amable. Sí, muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que han estado permaneciendo a lo largo de esta primera sesión del taller. ¿Les parece si tomamos un break de 15 minutos Vale, para podernos ir a servir café, ir al baño o descansar un poco? Yo creo que todos vamos a tardar en procesar la información y posteriormente surgirán las preguntas, pero bueno, para eso está este seminario permanente y podremos formularlas posteriormente. bien, Entonces, la sesión no se cierra, simplemente nos vemos. ¿Qué les parece? 12, son 12:04 a las 12:20, ¿está bien? Ah, perfecto. perfecto. Gracias. Listo, Gracias. gracias. A ver.